Hola, ¿saben cuál es el error más costoso que se puede cometer en un proyecto antes de empezar a construirse? Mi nombre es Eri Bonilla, soy fundador de TIP Engineering. En los videos anteriores hemos estado hablando sobre cómo funciona una mina moderna, sobre el papel que cumplen estas empresas de ingeniería o casas de ingeniería dentro de los grandes proyectos mineros, ¿no? Eso hemos estado hablando en los videos anteriores. Sin embargo, hoy quiero hablarles sobre uno de los errores más costosos que se puede cometer en cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto o de infraestructura de ingeniería. Y curiosamente, este error ocurre antes de que empiece la construcción. No en el desarrollo de la ingeniería, sino mucho antes. Antes de moverse una sola piedra, una sola roca. Antes de comprar un solo equipo. Antes de contratar a un profesional, a un solo trabajador. Y cuando ocurre esto, suele generar muchos retrasos, suele generar sobrecostos, retrabajos y en verdad muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, aquí existe mucha equivocación, ¿no? Muchas personas creen que un proyecto comienza cuando llegan las máquinas al terreno, cuando llegan los equipos, cuando ya se están instalando, pero en realidad es bastante diferente, ¿no? Porque los proyectos comienzan muchos antes de la implementación o la construcción, ¿no? Comienzan cuando alguien tiene una idea, ¿no? De un proyecto o para solucionar algo, ¿no? Por ejemplo, construir una planta o ampliar una operación minera, porque les quedó pequeño, o instalar una línea de transmisión que transmita por allí una determinada potencia, o construir una subestación con un sistema o un nivel de tensión determinado para alimentar ciertos equipos, o construir o implementar un sistema industrial en general, ¿no? Y aquí aparece una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo convertimos una idea en algo que realmente pueda construirse? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la ingeniería, lógicamente, ¿no? Mediante la ingeniería. Por ejemplo, cuando voy a construir, o imaginemos que voy a construir una casa, ¿no? Una persona quiere construir su casa, ¿verdad? Entonces, ¿empezaría comprando los ladrillos? ¿Empezaría haciendo las excavaciones? ¿O empezaría contratando a los albañiles, ¿no? ¿O excavando donde van a estar las columnas? Por supuesto que no. ¿Qué debería hacer primero uno, no? Uno primero necesita definir qué quiere construir exactamente, ¿no? ¿Cuántos pisos va a tener esa casa? ¿Cuántos ambientes? ¿Cuántos baños? Etcétera, ¿no? ¿Cuál será el presupuesto con la que cuento, ¿no? O la que se requiere para construir esa casa acorde a mis necesidades, ¿no? ¿Dónde estarán las instalaciones eléctricas? ¿Dónde estarán las ducterías, las tuberías? Es decir, primero, ¿qué se necesita? Se necesita planificar, ¿verdad? Hay que planificar. Con los proyectos mineros o en cualquier industria en general, ocurre exactamente lo mismo. Ocurre lo mismo, ¿no? Pero lógicamente a una escala muchísimo mayor. Entonces, aquí hay varias etapas, ¿no? Una primera etapa es la idea, o lo que le llamamos una ingeniería conceptual, ¿verdad? Aquí realmente comienza a nacer el proyecto. En la etapa de ingeniería conceptual es donde se evalúan las distintas alternativas que puedo tener para construir esa infraestructura. Por ejemplo, ¿dónde conviene ubicar la planta? ¿No? ¿En qué lugar? ¿Al costado de los relaves, lejos de los relaves, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor tecnología que voy a usar? ¿Cuál sería la capacidad de producción de esa planta? ¿Cuánto requiero producir, ¿no? Para poder comercializar? ¿Cuánto me podría costar esa planta? ¿Cuáles son los riesgos que voy a afrontar al construir esa planta? Recordemos que alrededor tenemos comunidades, ¿no? Todavía no estamos diseñando los detalles, ¿no? Solo estamos tomando decisiones estratégicas, ¿no? Decisiones estructuradas. Y muchas veces esas decisiones son más importantes que cualquier proyecto que se puedan tomar aquí, ¿no? Entonces, esa sería una primera etapa, ¿no? La ingeniería conceptual. Luego podría definirse la siguiente etapa como la ingeniería básica, ¿no?
Entonces, una vez elegida la mejor alternativa, mejor dicho, ¿no? El proyecto ya comienza a tomar forma, ¿no? Entonces, aquí ya se van a definir varias cosas, ¿no? Se van a definir qué equipos principales voy a utilizar, cuál va a ser la distribución general, ¿no? de los equipos, de la infraestructura que voy a implementar, cuáles son las capacidades, cuáles son los criterios de diseño que voy a utilizar para diseñar dicha planta, cuáles son las interconexiones en piping, en estructuras, en eléctrica, o sea, los requerimientos eléctricos de potencia, de corriente, alta, media, baja tensión, los requerimientos mecánicos, qué equipos, ¿no? Los requerimientos civiles, voy a mover tierras, movimiento de tierras, voy a ver qué estructuras voy a implementar o a construir. Entonces, el proyecto ya empieza a verse más real, más palpable, ¿no? Ya empieza a tomar forma. Entonces, este proyecto ya comienza a convertirse en algo construible, ¿no? Algo que ya se puede implementar, ¿no? Porque ya tenemos esa parte. Luego ya pasamos, digamos, a una tercera y última etapa, que es la ingeniería de detalle. Aquí llegamos ya a un nivel mucho más profundo, como su nombre lo dice, detalle. Vamos al detalle. En esta etapa se van a generar, por ejemplo, los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de su equipo, digámoslo así, ¿no? La lista de materiales, la hoja de datos técnicos, la memoria de cálculo, los diagramas, los esquemas, las arquitecturas, los modelos, inclusive puedo implementar modelos 3D, ¿no? En fin, todos los documentos que se necesitan para poder construir, ¿no? Y con esos documentos, con esa información, el constructor ya puede implementar, ¿no? En otras palabras, aquí se ve todo lo necesario para que la construcción pueda ejecutarse correctamente, ¿verdad? Entonces, yo diría que aquí ya aparece un error, uno de los errores más costosos que quiero hablarles. Ocurre durante una de estas etapas, ¿no? Por ejemplo, muchas organizaciones intentan ahorrar tiempo, ¿no? Muchas empresas intentan ahorrar tiempo, intentan ahorrar dinero, intentan acelerar los planos, ¿no? Porque quieren construir ya, ¿no? Y terminan saltándose etapas. No hacen las debidas etapas de la ingeniería conceptual, ingeniería básica o la ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, comienzan a construir cuando tienen dudas muy importantes para la construcción. No hacen los debidos talleres de constructibilidad, los talleres de riesgo, ¿no? Comienzan a comprar equipos cuando aún ni siquiera se ha definido toda la ingeniería. Ese es un altísimo riesgo. Comienzan las obras civiles cuando todavía existen cambios en el diseño. Entonces, ¿qué ocurre después cuando hacen este tipo de trabajo, ¿no? Empiezan las modificaciones, empiezan los retrabajos, empiezan los cambios de alcance, los replanteos, y aquí comienzan a generarse ya los sobrecostos, ¿no? Y el proyecto, cuando ya comienza a tomar esa forma, se vuelve más caro de lo que debía haber sido. Durante la ingeniería de detalle uno establece un presupuesto, un CAPEX, pero cuando ya van a implementarlo, ya no se cumple ese presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros en nuestra compañía comenzamos a implementar una subestación que iba a alimentar una planta, no estaban todavía desarrollado la ingeniería básica, ¿no? O eso que decía ingeniería básica prácticamente no era ingeniería básica, era una ingeniería conceptual. Entonces, nosotros estábamos desarrollando la ingeniería de detalle sobre una ingeniería conceptual y comenzamos a hacer muchos cambios porque no se había definido el trazo de la línea de piping, de la tubería, no se había definido el trazo de la línea eléctrica que va a alimentar a esta planta, la subestación, el nivel de potencia, entre otros, ¿no? Entonces se da cuenta que genera retrabajos. Entonces yo diría que después de muchos años participando ya en proyectos grandes de ingeniería, he aprendido algo muy importante, ¿no? Yo diría que la construcción no corrige una mala ingeniería. La construcción no corrige una mala ingeniería. La construcción solamente ejecuta lo que fue definido previamente durante la ingeniería. Eso ocurre, ¿no? Eso sucede. Por eso yo diría que una buena ingeniería permite reducir riesgos, siempre y cuando cumpla estas etapas, ¿no? Me permite reducir riesgos, reducir costos, reducir retrabajos, reducir cambios, ¿no? Y mejorar la seguridad de las personas, la seguridad de la infraestructura, la seguridad de la construcción en general, ¿no?
Y lógicamente esto me permite tener una mejor productividad y como parte de ello un mejor rendimiento para la ejecución de los proyectos, ¿no? Y con esto aumento lógicamente las probabilidades de éxito de un determinado proyecto, ¿no? Lo llevo a buen camino. Por lo tanto, yo diría que muchas veces la mejor inversión que puede hacerse en un proyecto no está en comprar el mejor equipo, ni construir más rápido, ¿no? Por querer acabar o construir o cumplir un determinado CAPEX, ¿no? El detalle está en dedicar el tiempo necesario para desarrollar una buena ingeniería, una alta ingeniería, porque los errores detectados durante la ingeniería cuestan poco comparado con la construcción. Pero estos mismos errores, como digo, detectados durante la etapa de construcción, puede costar decenas de millones de dólares, ¿no es cierto? Por eso es importante la etapa de desarrollo de la ingeniería. Entonces aquí, la próxima vez que escuchen hablar sobre plantas mineras o una sujeción o una línea de transmisión o cualquier proyecto industrial en general, recuerden algo, ¿no? Antes que exista la construcción, debe existir buena ingeniería. Debe desarrollarse las etapas de la ingeniería, ¿no? Y muchas veces el éxito o el fracaso de un proyecto comienza precisamente allí, ¿no? Bien, muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó este video, los invito a suscribirse aquí en este canal, ¿no? Y déjame tus comentarios o los temas que te gustaría que abordemos en los próximos videos, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.